3, 2, 1. Hola, ¿qué tal a todos? Otra vez con un nuevo episodio de Mixtura Podcast. Hoy con un nuevo integrante. Me presento, soy Alexander Segarra. Y yo soy Priscila Siles y voy a estar acompañando a lo largo de este programa. Y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Por favor, preséntese. Muchas gracias, oigan, gracias por invitarme a Mixtura Podcast. Yo soy Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema interesante, ya que estamos pasando recientemente pasamos lo que es la etapa de elecciones. Entonces vamos a hablar sobre la repercusión que vamos a tocar con este tema de elecciones. Claro, justamente el objetivo del episodio de hoy es ver cuáles son los efectos, no solamente políticos, sino sociales, que han derivado de estas elecciones y que hemos vivido, que se mencionaba mucho, esta segunda vuelta histórica, y cuáles realmente han sido esos efectos políticos que han causado en nuestra población, ¿no? Entonces, para poder iniciar un poco el diálogo, nos gustaría preguntarle, ¿no?, si cree que esta segunda vuelta electoral ha causado un cambio en el rumbo de la conciencia ciudadana en cuanto a la política que se está manejando en nuestro país. Sí, a ver, yo creo que hemos entrado en una nueva etapa en el país. En el 17 de agosto, las elecciones nacionales, ya hemos visto, porque como Jubileo hicimos una misión de observación electoral, entonces el comportamiento de la ciudadanía fue muy interesante porque estuvieron puntuales, en muchos casos habían filas antes de que abran las mesas, y entonces se nota que había amplio interés de buscar salidas a los grandes problemas que tenemos al frente. Claro. Y qué interesante que nuestro país busque la vía democrática, busque las elecciones para poder salir, porque en otros lugares a veces lo que hacen es agarrarse a palos, ¿no? Claro. Entonces, en cambio aquí creo que eso hay que resaltar, una alta vocación democrática. Uh-huh. Pero lo que no hemos vivido después de los resultados de agosto es haber venido a esta segunda vuelta inédita en Bolivia, en la que hemos estado expuestos a una tensión, a una guerra sucia, a una desinformación, e inclusive creo que eso ha generado una mayor polarización y malestar en la población. Me llama la atención que en esta segunda vuelta existió más ausentismo que en las elecciones nacionales de agosto. Y eso porque yo creo que ya hubo una fatiga electoral. O sea, hemos soportado 3 meses, creo, de guerra sucia, de tensiones, y mucha gente se ha cansado, ¿no? Pero pese a ello, pues hemos realizado esta segunda vuelta y creo que el factor sorpresa de agosto se acabó de consolidar, ¿no? Claro. Yo creo que lo que pasó en las elecciones que hemos pasado hasta el domingo anterior merece un estudio profundo sociológico en Bolivia. No es solamente un problema de cambio de posiciones, de que si el MAS está con Rodrigo, o sea, no es ese el problema. Hay un tema mucho más profundo. Uh-huh. Nuestra sociedad hoy tiene unas características absolutamente distintas de hace 20 años atrás. Hoy tenemos en el Alto empresarios que a la vez son de raíz indígena, son gente que ha venido seguro de la área rural y les fue muy bien. Ahí tienen sus cholets, ¿no? Y tienen la posibilidad de emprendimientos económicos. Tenemos fenómenos como gente que vive en ciudades intermedias, pero que a la vez está conviviendo con el campo, y que todos ellos, ahora frente a la crisis económica, hay un desazón por lo que se ha vivido estos últimos 20 años en los que hemos tenido todos una bonanza, que al final parecía que todo caminaba muy bien, uh-huh. Y ahora es como si hubiéramos salido de un bonito sueño a volver a una realidad cruda. Y esta gente, toda esta población, se ha sentido también amenazada por su situación, y creo que los candidatos no reflejaban sus intereses. Y ahí viene el fenómeno de Rodrigo Paz, que es quien ha logrado captar a esta población que antes seguro votaba por el MAS, pero que hoy día ya no les es útil, claro. Y buscan otra. Entonces,
Es muy interesante que estas elecciones nos han mostrado un recambio de posicionamiento de la sociedad, por un lado, de decir toda esta gente a los sectores empresariales en Bolivia, decir, oigan, aquí también estamos nosotros y somos parte de la sociedad y tenemos nuestra palabra y nuestra voz. Pero por otro lado, había un cambio de ciclo político. Es decir, el movimiento al socialismo, más allá de que digan que están detrás o no están detrás, es una estructura que hoy acabó su ciclo. Y eso lo vamos a ir viendo en el tiempo, ¿no? Ya acabó su ciclo. Y el ciclo viene con otros elementos más, el modelo de desarrollo y la posible institucionalidad. Ambas cosas están hoy en crisis. Y qué curioso, en la historia de nuestro país, cada 20 años tenemos estos procesos de crisis de modelo, de crisis de institucionalidad política, y hoy estamos en ese momento de un nuevo recambio, y esperemos que eso, por lo menos en Jubileo, vemos con optimismo este nuevo momento en el país, donde lo que sí, la democracia tiene que fortalecerse y que ojalá le brinde respuestas a la gente, ¿no? Claro. Bueno, cabe recalcar, ¿no?, de lo que nos mencionaba, que es un punto muy importante, es el hecho de que Bolivia tiene una fuerte cultura democrática, ¿no?, que le podemos decir así, que sí, que se ha visto desgastada, yo pienso, especialmente por las idas y venidas que ha habido en el gobierno, bueno, en las anteriores gestiones, ¿no? La polarización que es enormemente fuerte en nuestro país, políticamente, también culturalmente, que una polarización tampoco debería ser mala porque te da diversidad de opiniones, pero se vuelve mala en cuanto va destruyendo esa diversidad de opiniones desde su mismo núcleo, ¿no? Entonces, en esta diversidad que hay, que estábamos mencionando, ¿no?, ¿cómo este nuevo gobierno que está asumiendo va a enfrentar ese desafío de unidad? Porque estamos o sea, se ha visto, ¿no?, especialmente estos dos bloques que tiene Bolivia, que son Oriente y Occidente, que están tremendamente divididos. Ahora, especialmente ahora con los resultados de la segunda vuelta, que están divididos, y cómo puede enfrentar este nuevo gobierno ese desafío de unidad y contexto, especialmente en este tiempo de crisis, ¿no?, en el que mucha gente va a exigir muchas cosas y que se cumplan muchas promesas, pero que realmente si no mantenemos esa unidad nacional no se va a lograr nada, ¿no? Sí, es muy importante mirar que también el fin de ciclo está referido a esta lógica del manejo político. Es decir, todos estos últimos 20 años nos han manejado con una lógica de que o es blanco o es negro, ¿no? O eres del MAS o no eres del MAS, y por lo tanto, si no eres del MAS, eres mi enemigo. Claro. Y si eres mi enemigo, yo te tengo que anular, te tengo que perseguir, te tengo que coartar tus libertades. Y eso no es democracia, pues, eso no es democrático. Democrático es tener tu pensamiento, tu idea, tu visión de país, y que el otro tal vez la tenga distinta. Qué bueno que se sienten ambos y se escuchen, porque algo interesante uno al otro se van a decir. Exactamente. Y en un debate ideológico son adversarios, pero pues ideológicos, donde el argumento, donde el discurso, la posición son las fortalezas que tienen los líderes, pero no un absoluto hegemónico. Y entonces a eso es lo que nos ha llevado a la polarización. Por lo tanto, o eres indígena, o eres urbano, o eres cara, o eres tara, o eres camba, o eres colla. Y esas cosas ya a la sociedad la han hartado. Es decir, ya hoy día la gente está más preocupada por el bolsillo, porque seas indígena, seas cruceño, seas lo que sea, la crisis igualito te va a golpear. Entonces el tema es cómo buscamos la salida juntos y unidos, toda la sociedad boliviana. Y es interesante mirar qué pasó desde el año 2020. Nosotros hemos hecho encuestas y levantamientos de información ese año. El señor Arce ha ganado con 55 y un poco más de votación. Era también otra sorpresa. Todos pensaban que no iba a pasar del 30%, y sucede que todos los indecisos casi votaron por él. Claro. Cuando empezamos a ver quiénes votaron por él, porque hemos cruzado las encuestas, nos encontramos con que la gente que votó por el señor Arce tenía entre 18 a 52 años de edad. O sea, de origen urbano, rural, esa edad. ¿Qué significaba eso? Es la edad
de la población económicamente activa. ¿Qué le estaban diciendo al presidente? Por lo tanto, queremos estabilidad, queremos empleo, queremos ingresos. Eso es lo que le estaban demandando. Y lo que hizo el señor Arce, cometió un grave error histórico, que ahora le está pagando la factura. Y es que se ha ido a la polarización política. Y entonces el gran tema no era solucionar a estas demandas de tanto joven, porque estamos hablando de jóvenes que le estaban demandando eso, sino se metió al tema político. Que si fue golpe, que si fue fraude, que ese tipo de cosas. Esa fue la agenda del país, mientras que la gente estaba esperando otra cosa. ¿Por qué había votado por él? Si el señor Arce hubiera hecho un diálogo nacional al inicio de su gobierno, convocando a todos los sectores y mostrándoles que ya estábamos en crisis, porque la crisis esta la traemos desde el año 2015, entonces son casi 10 años ya que la arrastramos. Si él hubiera sido muy franco de mostrar a todos los sectores empresariales, sociales, campesinos, etcétera, la situación y decirles, ahora tenemos que asumir las responsabilidades, este hubiera sido otro momento. Pero han preferido quedarse en su miopía ideológica y no entender el mensaje que el país les estaba dando en ese momento. Y hoy día, y eso se llama voto pragmático, no es un problema identitario, social, no, pragmático. Quiero trabajo, seguridad, estabilidad y por eso voy a apoyarle al mejor economista que hemos tenido porque nos ha llevado, nos trae de una bonanza increíble, ¿verdad? Eso fue la imagen de Arce. Hoy el mensaje es buscar también la estabilidad económica, salir de los problemas y han buscado a un personaje como en este caso Paz, que entienden que él puede buscarle las salidas. Paz tiene un perfil más político, más de diálogo, más de cercanía. Paz, por lo visto, puede hablar con los empresarios, como también con los campesinos, con todos, hasta con Estados Unidos, ¿no? O sea, con todos está hablando, está aperturando puertas y ojalá construya puentes para encontrarnos como sociedad. Eso es, esa es la señal que esperemos que el 8 de noviembre, cuando ya lo posesionen, sea el camino que vaya siguiendo. Por lo tanto, ya los temas indígenas originarios y demás, como que han quedado en otro discurso. Ya también eso viene con un fin de un ciclo. No es que estamos negando la identidad de cada uno, sino que le estamos dando el lugar donde merece. Porque tal vez nosotros somos, si ustedes son de La Paz, somos paceños. Sí. Tal vez nuestro origen puede ser aymara, quechua, ¿verdad? Pero somos paceños. Al final, aquí es donde vivimos y aquí está el polo de desarrollo que nos va a ayudar a crecer como sociedad. Creo que es eso hoy día. Hay que ver los cruceños. Hay cruceños que son aymaras, hay cruceños que son quechuas, ¿no? Pero son cruceños y viven en un modelo de desarrollo que es agroindustrial, que exporta, que tiene el abastecimiento del 70% de los alimentos para el país. Esos son los temas que deberían preocuparnos hoy día. Y creo que en ese camino vamos, ojalá, porque eso va a requerir mucha reflexión y diálogo entre todos nosotros. Claro, justamente haciendo, antes de pasarle la palabra a mi compañero, ¿no? Haciendo una reflexión sobre eso, es muy importante. Si bien cada uno tiene su identidad, ¿no? Entender que todos estamos bajo el paraguas de ser bolivianos y que todos tenemos que trabajar por nuestro país, ¿no? Porque la crisis nos afecta a todos y las soluciones también nos incluyen a todos para que funcionen las cosas. Ahora sí. Bueno, hablando más que todo de los efectos, ¿no?, que han pasado después de las elecciones, porque prácticamente no ha sido como tal una sorpresa, se ha visto diferentes activaciones en diferentes departamentos por el Partido Demócrata, pero hay algo que ha sucedido en los jóvenes. Yo lo vi el día lunes, tal vez incluso hasta el día martes han habido algunas movilizaciones como tal, ¿no? Sí. Entonces, aquí a esto se va mi pregunta. Los jóvenes también prácticamente tienen el derecho a prácticamente elegir, ¿no? Pero en este caso, como usted mencionó al comienzo, ha habido jóvenes que ya no estaban interesados en volver a votar, en estar interesados en elegir, porque pensaban que prácticamente tú te iba a ganar. Pero aquí va mi pregunta, como tal, el Paz, ¿usted cree que va a cumplir con las promesas y con todos los bonos que están proponiendo como su partido, como Partido Demócrata? Bueno, a ver,
en los procesos preelectorales, electorales, los candidatos tienen que dar buenas noticias, pues, ¿no? Claro. Siempre. Cuando ya asumen la responsabilidad con guitarra es otra cosa, dicen, ¿no? Exactamente. Eso es un tema. Pero para eso tienen que ser muy honestos, tienen que decirle a la gente en qué situación estamos. Por eso yo resalto el tema del valor. Hay un valor central para el líder político hoy día, la honestidad. Ser honestos. Decir, esta es la situación y hasta aquí vamos a poder lograr avanzar. Cuando en crisis un líder le habla así a una sociedad, la sociedad le cree, o sea, le genera confianza. Claro. Pero si le sigue prometiendo que va a poner casas de 2 pisos para toda la población, no, o sea, no son cosas. Pero también está la conciencia ciudadana, ese es otro tema importante. O sea, estamos viendo que estamos en crisis, ¿es real lo que te están diciendo? No, entonces ponlo ya como registro de inventario, pero Claro. nada más. O sea, después lo vas a ver en acción a ese señor que ha prometido si efectivamente va a poder cumplir o no. Y tendrá que rendir cuentas después de sus actos, ¿no? Pero Claro. en cuanto al tema de los jóvenes, eso es democracia. Me parece tan interesante que haya salido la generación Z, pues, ¿no? Sí. Yo creo que vengo de la generación Baby Boomers. Baby boomers. Baby Boomers, exacto. Y cada una se va caracterizando, pero no tenemos ningún derecho de juzgar la posición. Pero sí de analizar, es decir, a ver qué pasó, ¿no? Y yo creo que la generación Z son los más, ¿qué podríamos decir? Mediáticos, ¿verdad? Usan las redes sociales. Y si hemos visto las redes sociales, hay tanta desinformación Sí. que yo creo que hay que pedirles que vayan construyendo el análisis crítico. Y lo más sencillo es decir, tenemos que volvernos preguntones. Nos llega una noticia y decir, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Para qué me están diciendo esto? Si logramos respondernos esto, estamos construyendo la capacidad de análisis crítico, ¿no? Claro. Y no creernos todo lo que nos viene desde las redes sociales. Peor son los de mi generación, ¿no? Hay mucha gente muy susceptible que cuando le llega una noticia dice, mira, había pasado. No, primero comprobar si es cierto, es real. Pero creo que es una generación que está empezando a marcar hito. Nepal es un ejemplo. Claro. Y es interesante, la simbología que utilizaban en sus protestas eran parecidas a las de Nepal. Sí, ¿No? sí, sí. Son expresiones, está bien, es saludable, pero qué bueno que vayamos edificando, porque saben que la juventud es un proceso. Todos hemos sido jóvenes también. Y cuando ya estás en una edad más allá, la ley dice que más allá de los 28 años ya no eres joven, así lo dice la norma en el país. Una cosa es que te diga la ley, pero otra cosa es cómo te sientas, Claro. ¿verdad? Pero es otra etapa de la vida y también las experiencias de vida te ayudan a buscar otras alternativas. Todos vamos a pasar por lo mismo. Entonces, pero qué bueno que hay expresiones y qué bueno que haya una democracia que le permita la protesta, la movilización. Así tiene que actuarse, ¿no? Claro. Yo creo que eso es respirar democracia y libertades. Pero tiene que haber información adecuada. El que tiene información toma buenas decisiones. El que no tiene información puede cometer errores, ¿no? Claro. Bueno, también resaltando algo sobre este punto, ¿no? Que también haciendo el análisis y me parecía muy interesante, era justamente cómo la población joven, como los jóvenes que hemos visto no solamente en nuestro país, sino creo que hemos sido inspirados también de afuera, que ha sido con Nepal, que ha sido con Perú, cómo la población joven está asumiendo ese rol de ciudadano y también de participante o de actor político. Entonces creo que esa es una de las cosas más importantes que se puede ver o que se puede rescatar de estas manifestaciones que han habido, ¿no? Ese descontento que tal vez ellos han sentido con la representación, que tal vez no han llegado a obtener con los candidatos que han llegado a ser elegidos, ¿no? Pero esas protestas que les han permitido también asumir ese rol y que también la población vea que ellos también quieren asumir el rol de actores políticos, ¿no? Exacto. Y también yéndonos a esto, ¿no? De esa poca representación que tal vez los jóvenes han sentido con los candidatos, ¿no?
también siento que hay esa crisis de representatividad entre no solamente los jóvenes, sino también con el resto de la población, porque también se ha visto y también hemos vivido bajo ese modelo con los anteriores gobiernos, ¿no? Durante los 20 años o incluso antes, y también se ha dado como que un punto crítico a este tema de ¿y ahora quiénes van a estar en el gobierno? El actual gobierno está entrando con esa, no sé si desventaja, ventaja, tal vez más desventaja, de que ya tiene una asamblea legislativa establecida. Pero más allá de eso, ¿quiénes más van a acompañarlo? ¿Quiénes van a estar en su gabinete? Se ha hablado de que no, es que yo te he apoyado, entonces ahora tú me pones, y se va a seguir con ese mismo sistema de clientelismo del que se habla, exactamente. De poder, ¿no? Exactamente. Entonces, realmente cómo esta crisis de representatividad que está afrontando el país, ¿cómo la puede afrontar el nuevo gobierno? A ver, la primera constatación es que estamos frente a una crisis estructural. Nunca hemos vivido en la historia moderna del país una crisis de tal magnitud como la que tenemos ahora. No es solamente un problema de falta de dólares, de que no hay gasolina, no hay diésel, de que hay un gasto excesivo público, de que hay una deuda agobiante externa y también interna, sino que también hay un serio problema energético que nunca lo hemos vivido. Miren, la luz eléctrica, que es energía también, el 70% de esta energía depende de gas, de las termoeléctricas. Entonces, ya estamos entrando a un momento en el que, ¿qué hizo este gobierno? Nunca exploró, utilizó los pozos petroleros. Cuando bajaron los precios, excedieron la explotación. Por lo tanto, han estado sobreexplotados los pozos de gas y hoy día estamos de bajada, porque las reservas son así, pero no son infinitas. Llega un momento en que llega a la mitad y de la mitad no va a seguir subiendo, va a tener que bajar. Y todos los pozos están en declinación, porque no se hizo la exploración necesaria. ¿Qué consecuencias nos va a traer? Más allá de la crisis económica, ¿por qué me detengo en el tema energético? Porque todos tenemos que saber que, primero, de cada 10 litros de diésel, 9 son importados. De cada 10 litros de gasolina, 6 son importados. Y los subvencionamos. Es que lujo, ¿no? De tener un diésel a 3.78 el litro, cuando afuera está en 14, 13 bolivianos. Ese va a ser un gran problema. ¿Cómo vamos a mejorar, manejar el tema de la subvención? Va a seguir siendo, la ministra de la Presidencia ha dicho, 60 millones de dólares necesitamos cada semana. ¿Se imaginan el lujo de gastar, quemar plata, 60 millones cada semana? Pero además, el tema del gas, por haber cerrado con la Argentina y ya no vender tanto al Brasil, estábamos hablando del gas licuado, porque sale del tubo el gas, de la torre, y está impregnada de líquidos. Y hay una planta separadora de líquidos que hace que se vaya el gas natural a la exportación o al consumo interno, que es lo que nos llega a los domicilios, pero el líquido se queda porque es una planta separadora de líquidos y de ese líquido se hace el gas licuado, el que tenemos la garrafa. Y hoy día ya no vamos a tener la cantidad que requerimos y nosotros, según nuestros estudios, el próximo año vamos a tener que obligarnos a importar parte de ese gas licuado porque ya no nos va a alcanzar. Quiere decir que lo que hoy día estamos comprando la garrafa en 22.50, si vamos a tener que comprar de afuera nos va a costar 120 bolivianos. Eso cuesta en el Perú, ¿no? Entonces son problemas de energía y un país sin energía es un país paralizado. Esa es la gravedad del tema. No solo es económico, es energético, es ambiental, es institucional, es social y por lo tanto es también de gobernabilidad. Entonces, si no enfrentamos los temas juntos, todos, va a ser muy difícil salir de la crisis. Y yo sé que debe haber gente hoy día que por la situación de la inflación tal vez ya ha anulado
una comida al día, ¿no? Claro. Porque no le alcanza por la inflación. Entonces, son medidas urgentes las que hay que tomar. Tipo de cambio, el tema de la subvención de los hidrocarburos, el tema de la inflación, cómo la vas a enfrentar. Esas son medidas urgentes que no pueden tardar más de 90 días en darle solución. Y si para eso hay que hacer ajustes, habrá que hacerlo. Pero cuidando de que no vaya a impactar tanto en la población con más necesidades. Por eso que en la subvención, por ejemplo, dicen, bueno, pues levantemos la subvención en la gasolina, pero no para el servicio público. El servicio público puede funcionar con subvención. ¿Cómo controlas eso? El BESISA, es un sello verde que tenemos en los vidrios de los carros. Ahí sabes cuando llegues al surtidor qué modelo es, si es un carro de alta gama, etc. Entonces le cobras un precio mayor, o si es un autito que es taxi, que es su única fuente de trabajo de algún señor, entonces le pagarás, le venderás con subvención. Claro. Hay formas de focalizar y que no sea una crisis también que vaya a agobiar a la población, pero de que hay que ponerle los cascabeles al gato, como dicen hoy día, es urgente, porque esta crisis la tenemos arrastrando de hace 10 años atrás, una crisis del Estado que hoy ha tenido su repercusión directa en todos nosotros. Claro. ¿No? Eso es. Bueno, tal vez como una consulta adicional, ya que estamos abarcando este tema, como población y tal vez como parte de su opinión personal, ¿cómo cree qué requeriría la población ahora directamente si tuviese esa voz directamente con el presidente? O sea, ¿cuál sería la solución o cuál sería la petición que haría el pueblo? A ver, la gente es concreta, ¿no? Y eso es normal, porque no necesitamos que la población tenga análisis completo de toda la situación, ¿no? ¿Cuál es el problema ahorita? La economía. El problema es que no le alcanza la plata para poder cubrir el presupuesto del mes, ¿no? El problema es que todos los días que va al mercado suben los precios o hay una variación tremenda. El gran problema es que el que es asalariado hoy día ha perdido la capacidad del valor adquisitivo de su salario. O sea, lo que ganas hoy día te vale la mitad. Esos son los temas que la población los siente inmediatos. Y por eso están los políticos y los planificadores, porque tienen que entender estas demandas y darle respuestas efectivas. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, creo. Y lo digo tenemos que hacer porque somos instituciones que conocemos estos temas y quisiéramos incidir también en las políticas de gobierno para que no tengan un impacto de una mirada solo tecnocrática, ¿no? Porque a veces eso pasa. Eso siempre decimos, medidas como al estilo Milei en Argentina, en Bolivia es muy difícil. No duraría ni 2 meses un gobierno acá con medidas tan radicales. Tienen que ser graduales, sí, tienen que ser refocalizadas, sí, y eso es lo que hay que dialogar. Pero también, por el otro lado, está la mirada de la sociedad. Y yo creo que ahí hay que ser autocríticos. A veces uno los escucha a los transportistas reclamando y le dan plazo al gobierno para que solucione el problema. Y la pregunta es a ellos, ¿y qué han hecho estos últimos 10 años? Que también podían reclamar al gobierno anterior para que se prevea la sostenibilidad de estas medidas. Pero no, ahora tenemos que hacerlo cuando nos apriete el zapato. Para eso no, pues los dirigentes tienen que ser también, tienen que mirar hacia adelante el impacto que pueda tener. Pero no, todos nos hemos acomodado a una bonanza que duró hasta el 2014 y desde esa época este gobierno nos ha puesto una especie de tranquilizante con una economía irreal, ficticia, y se han comido las reservas internacionales y nos han endeudado. Eso es lo que ha pasado. Sí. Y para quienes nos están escuchando y viendo, la deuda es un tema muy complejo. Y eso pasa en la familia. O sea, hay gente seguro que debe llegar a la 3ª semana con su ingreso y la última semana tiene que inventársela cómo logra llegar al presupuesto del mes. Y para eso, a veces, ¿qué tiene que hacer? Prestarse.
Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Se ha ido prestando para cubrir ese hueco. Y ahora tenemos una deuda que supera los 13.500 millones de dólares, más una deuda interna que casi estábamos llegando a los 40.000 millones de dólares, 35.000 millones de dólares más o menos, casi es el 85% del PIB. Hasta eso tiene que enfrentar el gobierno hoy día. Y con la deuda no hay vuelta. Tenemos que pagarla, si no vamos a estar en situaciones complejas, ¿no?, en el país. Estoy poniéndoles varios aspectos, pero creo que el gobierno tiene que tener mirada de corto plazo, que es esto, que la gente requiere, necesidades emergentes, de mediano plazo, donde ya discutamos el modelo de desarrollo, reformas a la Constitución, y el de largo plazo, donde empecemos a discutir qué nuevo país queremos hacia adelante. Esos son, creo, pasos que hay que seguir hacia adelante, ¿no? Claro. Justamente añadiendo a esto, ¿no?, de qué se va a hacer ahora en el futuro, también se ha hecho después de las elecciones y antes también se hablaba un poco, pero especialmente después de esta segunda vuelta se ha hablado mucho de esa responsabilidad democrática que no acaba justamente las elecciones, porque es también lo que nos comentaba usted, ¿no?, un poco, de que durante 15, 20 años se votaban elecciones y ya que ellos hagan. O sea, ellos tenían que gobernar y listo. En cambio, esta vez sí se está abordando mucho esa campaña de, no, es que la democracia la vives todos los días. Entonces, si bien hay esa responsabilidad de exigir y hacer valer tu derecho y tu deber a la democracia, ¿no?, porque también como es un derecho, también es un deber, ¿no? ¿Cómo o con qué mecanismos puede valerse la población para justamente hacer valer ese derecho, para que la democracia esté viva todos los días y no solamente haya quedado en el domingo, ¿no? Exacto. Para eso hay varios elementos. Unos elementos importantes es el acceso a la información, la transparencia y una participación ciudadana organizada. Una participación ciudadana que se apoye en el artículo 242, 243 de la Constitución, que se refieren al control social, y que debería estar toda organización mirando este rol que le corresponde. Bien, lo decías, no solo es derechos, también son obligaciones que tenemos todos nosotros con el Estado. Y hoy día en crisis es lo mismo. Tenemos que compartirla la crisis. Qué duro decirlo, pero así va a tener que ser. Entonces, basta de que haya un sector que diga, no, a mí me ha prometido el gobierno y tengo que firmar y listo. Si arreglo ese tema, me interesa a los demás. Sería fatal esa actitud, ¿no?, de sectoriales. Creo que hoy día tenemos que compartir entre todos la crisis. Y desde agroindustriales, desde mineros auríferos, tal vez tendrán que aportar más, porque son los que generan ingresos. Y tendremos que ver de que esos sectores también compartan la crisis con la gente. Pero tendremos que ver opciones distintas, diferenciadas, y eso nos va a ayudar a mirar de distinta manera. No recibir el bono, no esperar que te llegue el bono, sino qué puedes hacer tú por tu propia cuenta para mejorar las condiciones de vida. Hay una mentalidad que tenemos, y eso no es solo Bolivia. Se dice que en los países que viven de la explotación de sus materias primas, solamente de eso, tenemos una cultura rentista. Cuando hablamos de cultura rentista es decir, alguien me va a solucionar mi problema, ¿no? O sea, yo no. Y esa actitud la vemos tan simplona en gente que, miren, en las calles, gente que ha tomado su helado, tiene el papel, ¿qué hace? Le hace un bollito y lo bota, donde sea, ¿verdad? Esa es mentalidad rentista, porque alguien le va a solucionar su problema. Y ese que les va a solucionar su problema se llama señora barrendera del municipio. ¿Quién es ella? El Estado. Está yendo al amanecer, está barriendo las calles, solucionándole el problema de ese ciudadano que podía llevarla a un basurero y dejar. Eso es una cultura. Tenemos que cambiarla. Tenemos que ser capaces de dar de nosotros para buscar salidas, soluciones a nuestros problemas. Claro. Y ese ejemplo así tan simple también se da con la agroindustria o los grandes sectores, los auríferos, mineros auríferos. No quieren que se les suba el impuesto porque les va a afectar. Dios mío, ganan 3.000 millones de dólares al año, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo no van a aportar al país más?
o los agroindustriales en algún momento seguían peleando con la subvención al diésel, porque si no ya no son competitivos con sus productos para vender afuera. La misma lógica del papel del helado con este tipo de recursos. Entonces tenemos que cambiar de mentalidad y para eso es tan importante la educación. La educación no solo es conocimientos, es cómo te ayude a cambiar tu ser, tus actitudes, y para eso tenemos que tener formación ciudadana. Es lo que menos tenemos en los colegios, ¿no? Sí. Entonces eso también tiene que ver con estos cambios que vamos a tener en Bolivia. Claro. Bueno, ya acercándonos al final, como última consulta, si tuviera que resumir en una frase tal vez, o tal vez en una oración, después de las elecciones, el estado del ánimo del país, ¿qué frase o por qué oración usted se diría? Esperanza. Esa sería la palabra central. Yo creo que somos un país con tantas cualidades, tenemos tantos recursos naturales. Qué pena, ¿no?, que miremos solo los recursos naturales, pero es la única manera de salir ahorita. Pero tenemos todos los pisos ecológicos, tenemos tierras, tenemos bosques, tenemos todo en este país. Lo único que nos falta es organizarnos, unirnos, y creo que hoy, cuando una sociedad pisa a fondo, recién empieza otra vez a pensar en su futuro. Por eso digo esperanza. Yo creo que será una década que nos tocará, pero yo creo que va a ser una década para futuro promisorio para nosotros, para nuestra sociedad y para nuestro país. Claro. Bueno, también como un comentario final, ¿no? Hablábamos de que Bolivia es tan diversa, y yo creo que esa es una de las grandes riquezas y potencialidades de nuestro país, porque es diversa naturalmente, es diversa socialmente, tiene mucha diversidad nuestro país, pero siento que es un punto que en planificación no lo estamos llevando bien y que debemos volverla una de nuestras potencialidades en lugar de una barrera que nos permita seguir adelante, ¿no? Entonces, a tener esa recomendación, ¿no? Se han cometido muchos errores en el pasado, porque no toda la crisis que vamos a atravesar, hay que recordar que no solamente es de ahora, sino que ha tenido todo un proceso en el que se ha ido desarrollando. No es bueno solamente decir, no, es que el de ahora no está haciendo, o el de ahora por su culpa ha sido, no, sino entender que simplemente ha sido todo ese proceso en el cual se ha desarrollado los tiempos que vamos a atravesar ahora, ¿no? Pero que más allá de que la solución la tenga que poner una persona o un grupo de personas, que todos trabajemos en esa solución, como bien lo mencionábamos, o como bien lo mencionaba, que es muy bonito, ¿no? Por sectores que se internen y que adopten esa necesidad de trabajar por el bien del país más allá de sus propios intereses, ¿no? Entonces, con esa frase yo me estaría despidiendo. Seguramente tú también te quieres despedir. No, bueno, principalmente agradecer a Fundación Jubileo, ¿no? Gracias. Y muchas gracias, director, por su presencia y su asistencia, y aclarar, ¿no?, este escenario de la segunda vuelta electoral. Desde Mixtura Podcast también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, como secasem.com, y diferentes escenarios que tenemos igual de como Planeta al Revés, A Quién Le Importa, y donde se tocan diferentes temas igual de coyuntura social también y opinión. Claro. Igual invitarlos a que visiten nuestras páginas. Estamos con la página de secasem.com y también estamos con la página web del Observatorio de Trata, que justamente también es uno de los temas muy importantes que seguramente se tiene que tratar con el próximo gobierno que va a asumir, ¿no? Que debido a toda la coyuntura que estamos viviendo económica también afecta a estos crímenes que se están adentrando en nuestro país, ¿no? Que ya están, pero que se están como que volviendo más fuertes. Entonces también los invitamos a visitar todas las páginas en las redes sociales del Observatorio de Trata Bolivia. Bueno, entonces también cerramos este episodio con la frase esperanza. Esperanza para Bolivia. ¿Algún mensaje que quiera dar para despedirnos? Solamente decir de que esa esperanza tenemos que romper todas las taras. Hoy día el desarrollo del Beni de Pando depende del alto. Si quieren exportar hacia el exterior, si la mirada de Tarija para su desarrollo depende tal vez en relación con Santa Cruz, de Chuquisaca con Potosí, eso es lo que tenemos que buscar, porque tenemos que depender no de nuestros recursos naturales, sino de nuestro esfuerzo. Lo mejor que tiene un país es su capital humano,
Y eso es lo que mejor tenemos en Bolivia hoy día y tenemos que ponernos todos a trabajar por un futuro más optimista, más positivo. Muchas gracias por la invitación. Más bien gracias por su experiencia y por todo lo que nos ha compartido. Hasta la próxima.